Muy buenos días, tardes o noches, estimados colegas. Vamos a empezar entonces con este nuevo curso titulado Introducción a la tecnología en la educación médica. Vamos a abordar temas muy interesantes. Vamos a ver un poco de simulación, vamos a ver mucho sobre las herramientas que probablemente ustedes ya conocen, ¿no? Sobre gamificación, aulas virtuales, entre otras herramientas. Pero también vamos a abordar un tema interesante, ¿no? Que es importante que podamos actualizarnos, que es la inteligencia artificial. Vamos a enfocarnos mucho en este tipo de herramientas en la educación médica, pero también es importante que ustedes puedan extrapolarlo también en la práctica en los diferentes profesionales de salud, ¿no? Probablemente muchos de los ejemplos que yo utilice sean de médicos, porque soy de la rama de medicina, pero esto no significa que se limita a eso, sino todo lo contrario, esto debería englobar a todos los profesionales de salud. Muy bien, entonces vamos a empezar con esta clase. Algunos de los objetivos que vamos a ver en esta clase está primero comprender la evolución de las tecnologías en un contexto de la formación médica. Luego vamos a ver también a reconocer la importancia de la integración de estas herramientas tecnológicas para poder mejorar un poco la eficiencia, accesibilidad y calidad de educación médica. Y finalmente vamos a reflexionar sobre los retos y oportunidades que brinda la transformación digital en la enseñanza y en la práctica médica. Como podrán ustedes haber observado en el sílabo, esta es la clase introductoria. Estos puntos los vamos a desarrollar de forma más profunda, con mucha evidencia científica y todos los artículos de los cuales se basa la información que voy a compartir con ustedes, obviamente va a estar compartida en el aula virtual. Pero la clase de hoy es una introducción, como un vistazo general de todo lo que vamos a desarrollar en este curso. Empecemos un poco con nuestro panorama histórico y contextual de la tecnología en la educación médica, porque todo esto ha tenido un desarrollo. El lugar donde estamos ahora no es casualidad. Las cosas que se están utilizando y están eh, apareciendo día a día, ¿no? Ha tenido un desarrollo progresivo, no ha sido de golpe. Vamos a comentar eso ahora también. Por ejemplo, la imagen que estamos viendo de fondo, ¿no? Naturalmente es una imagen hecha con inteligencia artificial, ¿no? No la he editado, simplemente he cogido tal como está para que podamos ver que hay nuevas herramientas que también nos permiten utilizar estos detalles, ¿no? Encontrar imágenes un poco más específicas de lo que queríamos en el uso, ¿no? De algunas herramientas didácticas que están mejorando, ¿no? Pues, obviamente, si ustedes analizan esta imagen, va a tener muchos errores, pero la idea es empezar a ver el potencial que puede tener, ¿no? Porque esto no tiene ni 2 años de evolución y cada vez ha ido mejorando y mejorando. Entonces, hablemos un poco sobre la evolución de la educación médica tradicional hacia la digital. Vamos a tocar algunos puntitos esenciales, ¿no? Para que podamos entender cómo ha ido evolucionando la educación médica, ¿no? Que es nuestro foco de la clase de hoy. Desde el siglo XX hacia atrás, las clases eran netamente presenciales, ¿no? Eran las típicas clases magistrales. eh, Había un uso incipiente de las computadoras, porque si ustedes recordarán, ¿no? Los que son de mi edad, ¿no? De base 4 para arriba, cuando nosotros estábamos en la universidad, las computadoras a veces estaban en la biblioteca y a veces ni siquiera tenían conexión a internet, solo tenían conexión al sistema de bibliotecas para poder elegir el libro. Todavía nosotros hemos sido educados con esta educación clásica, ¿no? Las clases magistrales. Pero hay algo importante. No podemos nosotros decir que este modelo de educación haya sido malo, porque estaríamos mintiendo. Nuestros profesores, los médicos que en este momento están trabajando en diferentes hospitales, clínicas, la mayoría de ellos, ¿no? Que tienen más de 40 años,
han sido formados con clases magistrales, con esta forma tradicional de educar. ¿Alguno me puede decir que todos son malos, que la educación de esta manera ha formado pésimos médicos? No, todo lo contrario. Sabemos que hay excelentes profesionales de salud que justamente el hecho de tener pocas herramientas a la mano hacía que ellos se vuelquen a las bibliotecas, busquen artículos, traten de compartir información en estos eventos científicos que eran congresos, simposios, etcétera. Entonces buscaban, había una búsqueda ansiosa del conocimiento porque no era fácil de encontrar, ¿no? Ahora es al revés. Ahora es al revés. Entonces, no significa que la clase magistral haya sido una educación mala. Nunca debemos decir eso. Todo lo contrario. Tenemos que entender que fue una educación muy buena para la época, con las herramientas con las que se disponía. Y obviamente esto ha ido cambiando. ¿Por qué? Porque las tecnologías también han ido evolucionando. Y es por eso que nosotros vamos a abordar diferentes temas, ¿no? De esta evolución en la educación. Ya cuando avanzamos en el tiempo, ¿no? Ya a finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, evocan algunos recuerdos. La imagen que estamos viendo, ¿no? En la pantalla, en la parte izquierda, Windows 98, ¿no? ¿Quién no se recuerda esa musiquita clásica al prender la computadora? Pero es que, a diferencia de las versiones anteriores de Windows, Windows 98 ya te permitía tener acceso a Internet. Con Windows 95 y con los anteriores sí, tenías que hacer algunas actualizaciones para poder tener Internet, pero es que todavía esas plataformas se vendían sin pensar en que la mayoría de usuarios usarían Internet. Por eso es lo que necesitaban actualizaciones. Pero ya a partir de Windows 98, ya las empresas que desarrollaban estas plataformas, estos softwares, pensaban, ¿no? Decían que el usuario final, que éramos nosotros, ¿no? El usuario final, que posiblemente eran jóvenes, familias, porque por lo general en esas épocas se tenía una computadora por familia, ¿no? Y esto por lo general estaba en la sala, ¿no? O en un cuarto de estudio en donde todos accedían, ¿no? No es como ahora, que ahora todo el mundo tiene una laptop, o peor aún, todos tienen celular, ¿no? Pero en ese momento no. En ese momento empezaron a aparecer diferentes plataformas, pero también educativas. ¿Quién no se acuerda de Encarta, ¿no? Que era una enciclopedia que venían en CDs. Tú lo colocabas en la lectora y podías ver algunos videos, escuchar algunos audios, ¿no? Eran los primeros pasos, ¿no? ¿Quién no se acuerda cuando empezó a ponerse de moda Wikipedia, ¿no? Ahora Wikipedia sigue siendo una excelente plataforma, pero ha sido muy, muy desplazada por las nuevas plataformas que han salido. Pero ¿quién no se acuerda, ¿no? de la evolución de estas tecnologías? Entonces, el Internet fue adentrándose en la educación en general y sobre todo en la educación médica, permitiéndonos acceder a información que tal vez 5 o 10 años atrás no podíamos acceder con tanta facilidad, ¿no? Ya veíamos un potencial muy grande en el Internet, ¿no? Y justamente eso fue lo que empezó a hacer una pequeña evolución en el desarrollo de algunas pequeñas plataformas educativas, ver que algunas páginas web podrían ser no solamente de información empresarial, sino también empezar a mostrar en páginas web información educativa, hospitales, clínicas que podrían ir publicando ahí sus guías de manejo. Pero paralelo a eso, también fue mejorando un poco estos herramientas, ¿no? Conocidos como los simuladores. Porque por lo general ya existían simuladores anteriores, pero eran un poco más básicos, ¿no? Más conocidos los de RCP. Y si hablamos, por ejemplo, en base en ese contexto del RCP,
¿no? Teníamos el torso, que hasta ahorita se utiliza y sigue siendo súper didáctico para enseñar a profesionales de salud, alumnos, ¿no? Pero empezaron a aparecer ya algunos maniquíes de cuerpo completo que no solamente te permitían hacer el masaje cardíaco, ¿no? Sino también te permitían entubar. Algunos, ¿no? Incluso venían con un aparatito en donde tenían como una especie de resistencia en donde tú podías utilizar el electroshock, ¿no? En el maniquí. Ya estamos mejorando también en la educación basada en simulación, pero tenemos que entender que eso también es tecnología. Los simuladores, que muchos de ellos son de muy alta tecnología, ¿no? Cada vez se asemejan mucho a lo que el estudiante de ciencias de la salud va a encontrar en la vida real, con la ventaja de tener un entorno controlado, ¿no? Y poder practicar muchas veces para desarrollar la habilidad. Muy diferente en nuestra época, que eran muy pocas las universidades que te ofrecían simuladores de mediana fidelidad o más que eso. Y mucho de lo que aprendimos, lo aprendimos en el hospital. Ojo, la teoría sí, obviamente, eso lo repasamos y nos daban un examen, lo resolvíamos, pero todo profesional de la salud sabe que una cosa es lo que tú aprendiste leyendo libros, artículos científicos, y otra cosa es estar ahí, en el momento, en la emergencia, en la situación. A veces incluso se te nubla la mente y todo lo que tú has aprendido en ese momento se te bloquea, porque no tuviste la oportunidad de practicar, practicar, practicar para que no entres en esa situación, ¿no? Es por eso que se tenía una educación con acompañamiento, ¿no? No se le deja al alumno solo, ¿no? No se le debería dejar al interno solo, sino que siempre al lado de el profesional a cargo. Como ven, esto ha ido creciendo, ¿no? Y yo quiero que pongan su mente y empiecen a recordar ustedes mismos cómo fue que se fueron introduciendo más en el mundo del Internet, nada más. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste internet en casa? O más antes, ¿cuándo fue la primera vez que tuviste una experiencia con internet? Tal vez fue con un chat, ¿no? Yo recuerdo que cuando era mucho, mucho más joven, ¿no? Existían los primeros chats. Ahora pues existen el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, todas las plataformas tienen chats. Pero en ese momento, por ejemplo, había uno que se llamaba Latin Chat, ¿no? En donde tú te elegías un nombre y a veces tu nombre ya estaba elegido, así que tenías que colocarle un número. Por eso se ponían nombres y números, ¿no? EasyQ, que era mucho más antiguo incluso que eso, y otras plataformas, ¿no? ¿Cuándo fue tu primera experiencia con el Internet? ¿Cuándo fue la primera vez que contrataste Internet en casa? ¿No? Fue toda una experiencia, estoy seguro. No sé si tú todavía llegaste a contratar el Internet que era con modem. Yo sí llegué a tener ese Internet que lo conectaban directamente al teléfono, porque ahora son muy pocas las casas que tienen línea fija, ¿no? Pero antes la mayoría de casas tenían línea fija, entonces tú no podías tener internet si no tenías línea telefónica fija, ¿no? Con cable. Y tenía un módem, que era eso, era un módem, que hacía una llamada telefónica para hacerla conectada al internet. Y sonaba, ¿no? Tirú, 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 tenía unos sonidos así hasta que se conectaba. La velocidad del internet, pues comparado con ahora, es nada, ¿no? Era súper, súper lento, pero ¿cuándo fue la primera vez que colocaste internet en casa, ¿no? ¿Qué hiciste con el internet en casa cuando ya lo tenías? ¿Cuáles fueron las primeras páginas que visitaste? ¿Qué leías, no? Evocan esos recuerdos. Y desde ahí quiero que analices cómo ha ido evolucionando. Ha ido mejorando, ha ido siendo más tecnológico, ha ido teniendo muchos cambios sutiles en algunos casos, eh, pero ahora, ¿no? A veces no somos conscientes de que esto ha tenido una evolución muy grande. Hasta el momento, ya nosotros podemos acceder a plataformas actualizadas, ¿no? Algo que a veces todavía no se podía en los primeros años, pero ahora sí. Entonces, es importante ser consciente de esto, ¿no? De toda la evolución que ha habido pasando. Y toda esa introducción nos trae acá, ¿no? Esta imagen definitivamente ya la reconocen. ChatGPT. Ha habido una evolución de todo lo que les comentaba en la diapositiva anterior, ¿no?
¿Cómo te sentiste cuando hablaste con ChatGPT por primera vez? ¿Qué le preguntabas? ¿Tuviste esa sensación de estar hablando con una persona? Porque la mayoría sí tuvo esa sensación. E incluso teníamos algunas interacciones muy humanas, ¿no? Como decirle gracias al terminar la interacción. Cuando tú le hacías una pregunta, ¿no? Te daba la respuesta que querías y instintivamente escribíamos gracias, ¿no? Y lo digo como si fuera tiempo pasado. ChatGPT no tiene más de 2 años, pero pareciera que ya lo tuviéramos hace décadas, ¿no? Como el Windows. Ya nos estamos acostumbrando mucho a utilizar esta plataforma, para bien o para mal. También estamos muy acostumbrados a las plataformas de teleeducación, ¿no? A utilizar el Zoom. ¿Quién no utiliza el Zoom o el Teams o el Meet? Estamos ya muy acostumbrados a eso, pero es que ha habido una expansión y ha sido tan rápido, tan fuerte, que a veces no hemos sido conscientes de todo lo que ha ido mejorando, de todo lo que ha ido avanzando la tecnología hasta el momento, ¿no? Pero es curioso, es curioso. Hemos llegado a poder hablar con lenguaje natural con un dispositivo. Ya sé que muchos miran, no hablas con tu celular, estás hablando con el sistema que está en la nube. Sí, yo lo sé, pero evoquemos un poco. Si hablamos al final y al cabo, estás hablando con tu dispositivo, porque es una interacción que tienes tú y tu dispositivo. No es una interacción que estás teniendo con el celular de tu colega, con el celular de algún familiar tuyo. No, es una interacción que tienes con tu dispositivo, ¿no? Con tu celular, con tu laptop. Y es interesante, ¿no? Como esto está rompiendo un paradigma y cambiando, ¿no? Que vamos a comentar también eso poco más adelante. Entonces, siguiendo con este panorama histórico, vamos a ver sobre los factores que favorecieron a la incorporación de estas tecnologías, precisamente en medicina. Una de las situaciones, ¿no? históricas que definitivamente marcaron un antes y un después en la comunicación fue el uso de dispositivos como los smartphones y las tablets. En 10 años atrás, ¿no? Más o menos, tal vez años más, años menos, las personas que tenían celulares para nosotros eran pues, gente con plata, ¿no? Pero no le veíamos más necesidad que solo llamar. Porque si se recordarán, los primeros celulares solo eran básicamente un teléfono normal con botoncitos y una pantallita donde aparecía quién te llamaba y los números que tú marcabas. Y ya, bueno, tal vez algunos con mejor tecnología te permitían escuchar música, tal vez otros ya que eran en ese momento lo más caro y lo más top te permitían tomar una fotito de 2 megapíxeles, pero ya, ¿no? Difícilmente tú podías acceder a un celular que pudiera tener acceso a internet, ¿no? Si es que existía alguno en ese momento. Pero esto fue cambiando, ¿no? ¿Quién no se recuerda, por ejemplo, de los BlackBerry? Los BlackBerry que tenían un sistema de chat, ¿no? Que te podías comunicar entre todos los que tenían ese celular. Hasta que llegó el iPhone. El iPhone es un antes y un después en los smartphones. Porque ahora todos los celulares se parecen a lo que se presentó en esos años, ¿no? A los inicios del siglo XXI, de lo que presentó iPhone como un dispositivo muy disruptivo en ese momento, porque era un celular sin botones, sin teclado, que para ese momento era, oye, ¿cómo va? Pero ¿cómo escribo? ¿No? O sea, no tenía botones, tenía un solo botón ahí al medio, pero no tenía teclado, ¿no? Y todos estábamos acostumbrados al teclado, ¿no? El BlackBerry creo que incluso se demoró en entender este nuevo cambio de paradigma y tal vez eso fue una de las cosas que hizo que pues pierda mucho su valor, ¿no? Ya, ¿quién en este momento utiliza un celular BlackBerry, ¿no? Pero en ese momento era lo que estaba de moda, muy por encima de lo que vendía iPhone en sus primeros años, ¿no? Y ahora yo les pregunto, ¿qué celular no se parece a ese iPhone que presentaron hace casi 2 décadas? ¿No? ¿Qué celular no se parece a ese iPhone? Solo pantalla. Todos,
Todos son solo pantalla, ¿no? Y aparecieron también las tablets, los iPads, ¿no? Y estos dispositivos justamente hacen que, eh, por ejemplo, si yo necesito revisar algo en el Vademecum, ¿no? Eh, yo tenía que ir a la biblioteca o tener uno ahí en el bolsillo, ¿no? Y revisar. Ahora no. Pum, pum, buscador, ya está. Consultas sobre guías, ¿no? Guías médicas. Ya los puedo tener en el dispositivo y pum, pum, ver, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos en el manejo de mi paciente? Entonces, el incremento en la disponibilidad de estos dispositivos ha sido un cambio significativo a favor de la educación, porque justamente estos dispositivos me permiten a mí hacer clases asincrónicas. Yo no sé si ahorita, por ejemplo, esta clase lo estás viendo sentado en una computadora. Probablemente no. Probablemente esta clase la estés escuchando desde tu celular o de tu tablet. O incluso mientras manejas, ¿no? Estás con el celular ahí, estás manejando, porque esto ha ido evolucionando. Y estamos tratando de optimizar nuestros tiempos, ¿no? En diferentes etapas de nuestra vida. Y no estoy en contra de que si un alumno mío quiere escuchar alguna clase mientras conduce su automóvil, perfecto, ¿no? Perfecto, porque algo quedará. Me estarás prestando atención y estarás escuchando, podrás estar de acuerdo o no con algunas cosas que yo digo, pero estás escuchando una clase, ¿no? Algo que tal vez hace muchos años no se podía hacer. Y con el uso de estos dispositivos, como mencionaba, puedes acceder a la información más actualizada. Porque décadas atrás, cuando yo quería leer algún artículo científico actualizado, tenía que esperar que la revista física llegue a mis manos y eso demoraba años en llegar al Perú. Años, años. Pero ahora no. Ahora yo puedo entrar a PubMed, ¿no? Si es que no tengo una suscripción en alguna otra revista, y empezar a ver los artículos que han sido publicados hoy o esta semana, ¿no? Eh, o acceder a la biblioteca Cochrane. ¿Quién no conoce la biblioteca Cochrane para poder hacer, buscar artículos, ¿no? Revisiones sistemáticas, metaanálisis, de manera instantánea? Algo que hace 10 años era muy difícil. Ahora no. Un clic, listo. Leer. Peor ahora. Inteligencia artificial, léete este artículo, resúmelo, para ver si realmente están abordando el tema que me interesa o no. Listo. 2 párrafos resumidos. No está abordando el tema que me interesa. Porque a veces incluso el abstract del artículo no es muy didáctico, ¿no? Y no explica bien lo que hizo. Y a veces el propio autor no explica su investigación. Y a veces muy buenas investigaciones se pierden por un mal abstract, ¿no? Bueno, ese es tema para una clase de investigación científica, pero ahora yo puedo coger el PDF completo de este artículo científico, ponerlo a ChatGPT o alguna otra herramienta de inteligencia artificial y decirle resume todo lo que dice en 2 párrafos, 3 párrafos, ¿no? O dime qué metodología utilizaron, cuáles fueron sus resultados, ¿no? Pero explícalo de una forma más práctica y sencilla, etcétera. Y listo, yo leo en 2 párrafos si ese artículo realmente es de mi interés o no, ¿no? Para poder leerlo todo o no. Optimizo mi tiempo de esa manera. Pero ven, utilizando la tecnología. Pero no podemos hablar de tecnología, como les decía en las diapositivas anteriores, sin hablar de simulación. Los que me conocen, ¿no? Los que investiguen un poco sobre mí sabrán que también me dedico mucho a la educación basada en simulación, porque me parece que es una de las formas más esenciales de enseñar a nuestros profesionales de la salud. Yo creo que demoró mucho la educación basada en simulación llegar a la educación médica en general y sobre todo en el Perú, ¿no? Porque
La educación basada en simulación ya estaba muy incorporada en otras áreas, por ejemplo, la aviación, ¿no? Un piloto no podía subir siquiera a ser copiloto en un avión o avioneta sin tener cientos de horas, ¿no? En un simulador. Eh, ¿Por qué? Porque obviamente de su habilidad dependen las vidas de los pasajeros y su propia vida. Pero no es lo mismo en medicina. No depende en la vida de nuestros pacientes, su salud, su integridad. No depende de la habilidad de nuestros alumnos, de la habilidad de nuestros médicos, de nuestros profesionales de salud. Entonces, ¿no deberían ellos entrenarse antes con un simulador, con la ventaja de estar en un ambiente controlado, con la ventaja de poder repetir N veces? Porque en simulación hay algo que siempre decimos, ¿no? El alumno no comete errores, el alumno no se equivoca, solo necesita practicar más. Porque eso es lo que te permite la simulación. Si tú cometes, entre comillas, un error con un paciente, por ejemplo, la figura del medio es un simulador para cirugía laparoscópica, ¿no? Que es muy áptico, o sea, la sensibilidad de las táctil es muy parecido a lo real y cada vez son más parecidos a la realidad. ¿No sería mejor que nuestros alumnos de cirugía practiquen, ¿no? Muchas veces una colecistectomía, ¿no? Una apendicectomía, en este simulador, ¿no? Y que cometan un error, no sé, se cortaron una arteria sin querer, ¿no? Para transformar la cirugía, eh, o el paciente provocó una reacción no esperada, ¿no? Y cómo reacciona el alumno en ese momento, porque tú sí puedes configurar, ¿no? En este tipo de simuladores, ¿no? Que el paciente entre en paro, que haga una reacción específica, etcétera. O la imagen que vemos a la izquierda, ¿no? Que es para practicar muchas veces lo que es endoscopía, colonoscopía, broncofibroscopía. Y si es que hay algún neumólogo, ¿no? Que está viendo esta clase, sabrá que no es fácil. Y probablemente las primeras veces que practicaste lo hiciste de frente a un paciente real. Y le produciste algún tipo de daño en sus vías respiratorias, ¿no? En su tráquea, faringe, en el árbol bronquial. Cometiste errores, pero era la única forma que tenías para aprender utilizando esta herramienta. Ahora yo te pregunto, ¿es necesario que tus alumnos, tus médicos residentes, pasen por esa experiencia haciendo daño a un paciente? ¿O podrías tú acceder a este simulador y hacer que practiquen hasta llegar a un nivel alto avanzado? O sea que cuando utilizan el broncofibroscopio, por ejemplo, ¿no? No tocan las paredes de la tráquea, ¿no? Lo hacen bien, sin producir daño, lo hacen rápido, pero rápido bien, sin hacer daño, ¿no? O una colonoscopía. La imagen de la derecha es un simulador de cateterismo, ¿no? Angiografía, ¿no? Miembro superior, inferior, corazón, cerebro, y es mucho más delicado, ¿no? Específico. Hay que tener mucha habilidad para hacer este tipo de procedimientos. Y este simulador lo tenemos en Perú, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos lo tiene. Y yo me pregunto, ¿por qué no los médicos que están haciendo o van a hacer cateterismo no están practicando todos los días en ese simulador, ¿no? Antes de hacerlo por primera vez en un paciente. Si cometen errores, perfecto, pero hazlo con ese simulador, ¿no? Comete todos los errores con ese simulador hasta que tengas la habilidad, ¿no? Y luego pasa con un paciente. Hay mayor garantía, ¿no? De una mejor atención. Entonces, como ven, la tecnología también nos permite eso, ¿no? Tener simuladores que se acercan mucho más a la realidad, mucho más a lo real, a lo que ellos van a ver en su práctica médica. Y dentro de sus primeros 2 años de formación de residentado, deberían hacer simulación, porque la simulación no se limita solo al pregrado, ¿no? También debe ser en el residentado y en el posgrado. Ahora, para poder llegar a este punto en donde estamos hoy, ¿no? Si es que algún profesional de salud ve este video o alguno de mis alumnos lo ve algunos años después, estamos en 2024 todavía,
Nada de lo que estamos utilizando hoy en nuestras tecnologías no se lograría si es que no hubieran habido empresas que decidieron apostar por el desarrollo de una infraestructura específica. Se conoce con diferentes nombres, ¿no? Por lo general, ustedes lo conocerán como servidores. Antes, ¿no? Una empresa que tenía una página web convertía una computadora cualquiera, la regulara, esa la computadora de torre, de color blanco o negro, una computadora común y silvestre, ¿ah? Estamos hablando de una Pentium 4, de Core, Pentium Core, ¿no? Antes de que pasen estas nuevas versiones de Core i5 y todo, y creo que ni siquiera existía la marca AMD en esos años, creo que Intel tenía el monopolio de los procesadores, ¿no? De las CPUs. ¿Y qué hacían estas empresas? Cogían una de sus computadoras, lo conectaban a internet, le instalaban algunos softwares, este, compartían, ¿no? Ahí su página web de su empresa y esa computadora estaba encendida todo el día, ¿no? 24/7. Y si alguna vez esa computadora alguien pasaba, pateaba el interruptor, se apagaba la computadora, pum, se iba el internet, se iba la señal de la página web y la página web de la empresa se caía, ¿no? Hubo un grupo de visionarios que dijeron, oye, pero si cada vez más empresas requieren servicios, ¿no? De servidores, ¿por qué no ponemos una planta de servidores ya más grande? Ya no estamos hablando de una o dos computadoras conectadas en internet, sino ya de decenas, sino cientos de computadoras conectadas en paralelo, ¿no? Todas conectadas a una red de internet de alta velocidad, refrigeradas adecuadamente, e incluso cambió la infraestructura, porque la imagen que estamos viendo a la derecha, se parece más a un servidor, es un servidor, parte de toda una infraestructura de servidores, y ya no se parece mucho a una computadora tradicional, ¿no? Porque ahora utilizan lockers, y hay ingenieros que están constantemente viendo el desempeño, el uso de cada uno de estos servidores, hay copias que los llaman backups, ¿no? Y que posteriormente, no tanto la infraestructura, no digo porque si hay algún ingeniero que me escucha me va a decir, no, es que no es así, estás omitiendo muchas cosas, lo sé, pero esta clase quiero que entiendan que no está enfocada en ingenieros, esta clase es enfocada en profesionales de salud. Entonces, quiero que entiendan esto. Lo que hoy conocemos como la nube son los servidores, ¿ok? La arquitectura, la infraestructura, o sea, esto que se llama hardware, ¿no? Probablemente ha sufrido muchos cambios respecto a lo que se conocía como servidores, ¿no? Que alojaban, que tenían incluso también para alojar páginas web que se llamaban hosting, ¿no? Años atrás. Ha ido cambiando, pero son servidores al fin y al cabo, o sea, son edificios o terrenos con muchas hectáreas en donde están estas computadoras en paralelo, conectadas a internet, conectadas entre ellas, ¿no? Que conocemos hoy como nube. Y si no existiera esta infraestructura, ¿ya? No existiría todo lo que conocemos hoy. No existirían las páginas web con ese alto nivel de complejidad que tienen ahora, ¿no? Porque una página web ya como Facebook, que alberga a millones de usuarios, o Instagram, o TikTok, que alberga a millones de usuarios, o YouTube, que alberga a millones de usuarios, y no solo eso, te permite compartir videos, incluso ahora monetizarlos, etcétera. No sería posible si no existiera toda esta arquitectura con servidores, ¿no? Toda esta arquitectura que ahora conocemos como la nube. La inteligencia artificial se entrena en estos servidores. Claro, son servidores ya con ciertas variaciones, ¿no? Estas variaciones que tienen estas tarjetas de video que probablemente ustedes hayan escuchado con el nombre de GPUs, ¿sí? Pero son servidores al fin y al cabo. Toda esta arquitectura forma parte del ecosistema de la nube. No tendríamos aulas virtuales con la capacidad que tienen en este momento. No tendríamos la inteligencia artificial. Para comenzar, ChatGPT no existiría. No,
dirían las diferentes herramientas de realidad virtual, realidad aumentada, ¿no? Si es que no tuviéramos una arquitectura, ¿no?, tecnológica que nos permitiera desarrollar este tipo de tecnologías. Y parte de esto se debe a el desarrollo de los servidores, de lo que hoy conocemos como nube. Entonces, la pregunta, y por qué yo les digo esto, es porque a veces, ¿no?, tenemos muchos médicos muy entusiastas, siempre tratamos de motivarlos a que no se desanimen, pero sí los preparamos para el golpe que puedan tener. Por ejemplo, médicos que tienen algunas bases de datos, ¿no?, y quieren desarrollar alguna inteligencia artificial basada en esa base de datos. Pero se dan cuenta que para el desarrollo de eso necesitas un servidor muy potente. No basta con la computadora que te compras en cualquier centro tecnológico, ¿no? Por más caro que sea, puedes comprarte el procesador, el Core i7, el Core i9 o en AMD la versión Ryzen, la más potente, la tarjeta de video más potente, la más cara, ya sea de cualquiera de las marcas, Nvidia, AMD, cualquiera de ellas, la más cara, y aún así, para el escalamiento que tú quieres para tecnologías en salud, no es suficiente. Entonces necesitas una arquitectura mucho más grande para entrenar las inteligencias artificiales, ¿no? Y muchas veces, muchos de estos proyectos no ven la luz simplemente porque no tienen la arquitectura necesaria, porque todavía es caro. Todavía es caro, es muy excesivamente caro, ¿no? Entonces, solo se lo puede permitir o un gobierno o empresas que manejan miles de millones de dólares en presupuesto. Pero aún así, ahora, justamente esta arquitectura llamada nube nos permite a nosotros alquilar esta infraestructura carísima, moderna y potente por un tiempo. Yo no necesito en este momento, si yo ya tengo mi base de datos, si yo ya tengo mi data para poder desarrollar, digamos, una inteligencia artificial o un análisis específico, yo no necesito gastar 30,000, 40,000, 50,000 dólares en una computadora potente para poder hacer este análisis. Yo puedo gastar pocos cientos de dólares, pocos, alquilando un espacio en la nube, ¿ya? Con unas computadoras potentes que me permitan hacer el desarrollo. Termino mi desarrollo y ya lo puedo poner incluso en producción. Y me sale mucho más barato. Mucho más barato. Entonces, muchas empresas que están desarrollando en este momento justamente inteligencias artificiales, plataformas educativas, plataformas de educación a distancia, telesalud, telemedicina, ya no se preocupan por estar diciendo, pero pucha, para poder tener esta infraestructura vamos a tener que invertir 1,000,000 porque necesitamos comprar varios servidores, tener una conexión de internet estable, y peor en Perú el internet a veces falla, y nos va a salir muy caro. Y son presupuestos prohibitivos para nosotros. Pero cuando hacemos los cálculos, ¿no?, en alquilar estos espacios en la nube ya no son tan prohibitivos. Entonces ahí también hay que romper algunos paradigmas, ¿no? Porque hay muchas instituciones que todavía dicen, no, que por seguridad de la información, yo necesito el servidor acá, si no tengo el servidor acá, el servidor de esa empresa está en otro país. Todavía están en los años 90. Todavía están en los años 90. Y si hay algún ingeniero que les está recomendando eso, díganle que yo estoy diciéndole a ese ingeniero que está en los años 90. La tecnología ha cambiado. Grandes empresas que manejan volúmenes de datos sensibles en países como Estados Unidos, Inglaterra, Australia, ¿ya?, están dejando de lado estos servidores físicos para poder trasladarlo todo en la nube, porque resulta más económico, más seguro, ¿ya?, y más práctico, ¿no? Todo en beneficio del paciente. ¿Por qué? Porque todo al final va a tener que pagarlo a alguien. Lo paga la aseguradora, pero la aseguradora, ¿quién paga la mensualidad? El paciente, ¿no? Entonces, podemos reducir costos para poder tener mejor atención, ¿sí? Entonces, ya en la tercera parte de este panorama histórico que hemos estado viendo, vamos a justamente, ¿no?, ver sobre estos paradigmas de enseñanza médica y la influencia que ha tenido la tecnología. Todo lo que les he estado contando se han dado cuenta que es como que un relato histórico, ¿no? Cómo ha ido evolucionando
todo lo que es la tecnología. Porque siempre es importante tener en cuenta eso para también nosotros poder proyectarnos en qué es lo que podría cambiar, ¿no?, en los siguientes años. Uno de los paradigmas, ¿no?, que se han roto en estos años ha sido la educación centrada en el docente. Ya el médico que enseña no es la fuente máxima de conocimiento. Peor ahora, o sea, yo sé que si alguna vez tenemos las clases solo de inteligencia artificial, les contaré la evolución día a día, paso a paso que ha tenido ChatGPT, ¿no?, que lo tengo bien documentado. Y se van a dar cuenta pues que ha sido una evolución geométrica, ¿no? Y que al día de hoy, ¿no?, las nuevas versiones que están saliendo ya no se enfocan en el lenguaje, porque ya dan por hecho de que la comunicación se entiende y se va a entender, ¿no? Que la computadora con su algoritmo responde y pone palabras que se asemejan al lenguaje natural. Eso ya lo dan por hecho. Ahora se están enfocando que las respuestas que da esta inteligencia artificial sean científicamente comprobables, que sean reales. Se está enfocando en eso ahora, ¿no? Para este video todavía hay algunas preguntas que probablemente invente información, pero si ya pasamos un año o 2 años más, probablemente las preguntas ya sean reales. No invente datos, no invente información, porque ya se están centrando en eso. Ya no se están centrando en que la inteligencia artificial como ChatGPT, Claude, Gemini, y otros hablen, ¿no?, de forma natural, como si fuera una persona. Como les digo, eso ya lo dan por hecho. Ahora se están centrando qué tan, entre comillas, inteligente es respecto al conocimiento. O sea, si yo le hago una pregunta de matemáticas, lo va a responder bien, va a hacer bien el cálculo. Si le hago una pregunta de ciencias, en biología, en bioquímica, va a responderlo bien, va a hacer un buen análisis, va a hacer un buen razonamiento antes de responderme la pregunta y responder de forma correcta. Entonces lo que están haciendo ahora justamente es someter a estas inteligencias artificiales a exámenes, a test, a nivel de doctorado. Porque en todos los países se considera que si alguien llega a un nivel de doctorado es porque está siendo experto en el tema. Entonces están sometiendo estas inteligencias artificiales a que su conocimiento, a su nivel de respuesta, sea a nivel de doctorado, o sea, a nivel del experto en la materia. Yo no sé si alguno de ustedes vio este documental de AlphaGo. Si no lo ha visto, se lo recomiendo. AlphaGo es una inteligencia artificial que desarrolló Google a través de su rama llamada DeepMind, que era una inteligencia artificial que juega un juego parecido al ajedrez, si es que no lo conocen todavía, que se llama Go, que son unas piedritas de color negro y blanco. A diferencia del ajedrez, la cantidad de jugadas que se pueden hacer en el Go es, no sé, miles de veces más la cantidad de jugadas que se pueden hacer en el ajedrez. Y cuando esta inteligencia aprendió a jugar, lo sometieron a jugar contra expertos, contra los mejores del mundo en Go, ¿no? ¿Y qué creen? Obviamente al final le ganó al experto, al mayor experto, al que nadie le ganaba en Go, ¿no? Luis Sedón creo que se llamaba. Le ganó. Ahora están haciendo lo mismo, pero frente al conocimiento. Entonces están poniendo a doctores en medicina, ¿no?, o doctores en biología, en química, expertos en la materia, ¿ya?, a responder preguntas que no están en internet, preguntas que no han sido publicadas en internet, son preguntas nuevas. Y están sometiendo a estos expertos a responder qué tan bien responden, y luego a la inteligencia artificial, que también lo hace. Y la brecha cada vez se está cerrando. El experto todavía está un poquito arriba, pero
cada semana, cada mes que pasa, ¿no? Con las actualizaciones que van teniendo, la brecha entre el conocimiento del experto, el mayor experto en la materia y la inteligencia artificial se está cerrando. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Por qué? Porque si ya habíamos comenzado a entender históricamente que el médico, el profesor, ¿no? Ya no es la fuente máxima de conocimientos. Ahora el alumno con su dispositivo va a poder tener a una fuente más grande de conocimiento y con el tiempo más confiable. Y eso es lo que tenemos que comprender para que nosotros, como educadores, podamos romper nuestro propio paradigma y decir cómo aprovechamos esto para que nosotros podamos dar una mejor calidad de educación, para que nosotros podamos aprovechar esto y que nuestros alumnos aprendan más. Entonces podemos enfocarnos en un aprendizaje más colaborativo. Podemos hacer que todos se pongan en torno a un caso y que ellos mismos indaguen con estas herramientas cómo yo puedo abordar el caso y que ellos encuentren la respuesta correcta. Entonces, lo que yo paso a hacer ya no es la fuente de conocimiento, sino yo paso a ser un guía, yo paso a ser un mentor. Yo les digo, la conclusión a la que ustedes llegaron para atender este caso basado en las preguntas que le hicieron a tu inteligencia artificial, basado en los artículos que revisaron rápidamente, basado en las guías que pidieron a su plataforma que les comparta, y al manejo que ustedes le hicieron a este paciente simulado, es correcto, muy bien. O decirles, miren, no encontraron este paso, les faltó este procedimiento, o no llegaron a la conclusión deseada. ¿Por qué? Porque les faltó esto. Entonces paso a ser un guía y no soy repulsivo de las herramientas digitales, sino que aprovecho para poder yo enfocarme en orientarlos y decirles, ok, yo sé que tú tienes tu celular y tienes la versión Pro de ChatGPT. No voy a poder ir contra eso, pero lo que sí puedo hacer es enseñarte a utilizarlo de forma ética, a darte cuenta cuando está expresándose de una manera conforme a lo que el caso requiere, o tal vez tu propio prompt, que el prompt es las indicaciones que le das, tu propio prompt no fue muy claro a la hora de solicitar información y te está dando una información correcta, pero que no es para este caso. Es para otro caso, porque la forma como tú solicitaste esa información no es la correcta. Y eso tú como experto sí te vas a dar cuenta. Porque no es lo mismo que tú le digas a un alumno, ya, a ver, búscame una forma de manejo de esta patología, digamos dengue hemorrágico. A que un alumno con cero experiencia en dengue se ponga a buscar la información, por más ChatGPT que sea, y cuando lo exponga, expondrá cualquier cosa, a que tú como experto, ¿no? Epidemiólogo, busques esa misma información, complementes tu conocimiento con lo que te ofrece la inteligencia artificial, y estoy seguro que la exponencia que tú vas a dar va a ser impecable, porque es una fusión de tu expertise, de la vivencia que tú tienes, que tú reconoces qué información sí es valiosa y qué información solo es relleno, porque todavía te da mucho relleno, y eso lo seguirá dando por siempre, porque su función es llenar de palabras, correctas o incorrectas. El alumno tiene que aprender a reconocer y nosotros tenemos que guiarlos. Pero obviamente las herramientas didácticas no se limitan pues a las inteligencias artificiales, ¿no? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita es un software, para los que quieran buscarlo en internet, específicamente se llama Nanome, que es muy interesante porque tú en realidad virtual te permite ver moléculas, ¿no? Fármacos, ¿no? En su forma tridimensional. Y tú lo ves de diferentes ángulos y te das cuenta, mira, así se ve una proteína, así se ve tal molécula. Pero también tú puedes coger otra molécula y hacer que interactúe. ¿Qué pasa si yo le coloco este medicamento a esta proteína? ¿Qué pasa si yo hago esto con esto otro? ¿Y cómo reacciona? Y lo ves. Lo ves ahí, ves cómo evoluciona, cómo cambia, cómo se degrada, cómo se reordena.
y el alumno, ¿no? En cursos que a veces les resulta muy difícil de aprender, como la bioquímica, con estas herramientas les resulta ya ahora entretenido, les resulta interesante. Entonces comprenden mejor, ¿no? Este curso que antaño podría ser muy complicado de aprender, ¿no? Entonces, estos nuevos entornos virtuales, recursos de realidad aumentada, de realidad virtual, el metaverso, también ofrecen una potencialidad enorme a la hora de enseñar, ¿no? Y tenemos que practicar, porque muchas veces se obtienen estas herramientas con mucho esfuerzo. La universidad o el hospital puede obtener estas herramientas, pero si el profesor no se emociona él mismo como si fuera un juguete nuevo y no se pone a practicar, practicar, practicar y ver hasta dónde puede hacer cosas, no lo vas a utilizar. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Vas a utilizarlo una semana, a lo mucho un mes, y como no has aprendido a sacarle el jugo a esta herramienta, lo vas a terminar guardando y regresando a la metodología anterior, porque vas a decir, ay, no, no se puede. Si quieren que enseñe, tendrían que comprar unos 10 más. ¿Yo qué hago con 4? ¿No? Pasa, pero es que cuando uno rompe ese paradigma, entonces ve la situación de diferente manera. Entonces, como vemos, las TIC sí han tenido un impacto, ¿no?, en nuestra formación. Están teniendo un impacto en nuestra práctica, porque todas estas herramientas que están saliendo van a seguir evolucionando, van a seguir mejorando. Les voy a casi al final mostrar una diapositiva que, para los que entiendan, va a ser un... porque tenemos que estar preparados. Y si no estamos preparados para todo lo que se está avecinando, nos va a terminar afectando de una u otra manera. Algunos para bien, pero a muchos podría afectarlos para mal. Entonces tenemos que estar preparados para el impacto que se avecina. El primer impacto, que sí ya nosotros y nuestros alumnos ya nacieron con esto, ¿no?, pero nosotros sí lo pudimos ir disfrutando poco a poco, fue la ampliación del acceso a la información, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no sé si ahorita esta clase todos lo están viendo en la capital, ¿no? Probablemente muchos de ustedes lo estén viendo en provincia. Y como dije en diapositivas anteriores, incluso puede que lo estén escuchando desde el auto, aprovechando que el tráfico es 2 horas de tráfico, pues mejor lo escucho las 2 horas a mi profesor, ¿no? Y no tiene que ser ahora sincrónico, no me estás viendo en vivo, sino que ahora yo puedo hacer esta grabación, ¿no?, y tú poder escucharlo justo en el momento en donde tienes un tiempo disponible, ¿no? Puedo poner a tus manos todos los recursos que estoy utilizando para elaborar esta clase, los artículos, las imágenes que ves ahí, esta propia diapositiva te lo puedo dar, ¿no? Pero también tú puedes descargar con un clic guías médicas, artículos científicos, o sea, ya tenemos este impacto muy, muy introducido en nuestro sistema de salud. El segundo es la mejora de la eficiencia en la formación clínica, porque para poder hacer clases antes necesitábamos coordinar horarios, necesitábamos coordinar docentes, necesitábamos coordinar muchas cosas, un espacio, ¿no?, disponible, y era muy difícil. Ahora no, ahora por ejemplo esta clase está colgada en Moodle, ¿no? Estás accediendo a esta clase, bueno, a las herramientas, porque este video probablemente esté colgado en YouTube, pero a las herramientas, ¿no?, que comparto con los alumnos, estás accediéndolo en una plataforma virtual y lo estás viendo desde cualquier dispositivo, ¿no? Ahora yo puedo saber cuántos alumnos están entrando a la clase. Si yo dejo un pequeño cuestionario, puedo saber cuántos han resuelto, si lo han resuelto bien o mal. Puedo dejar un foro para que ustedes me hagan preguntas y responderles todo lo que ustedes necesiten. Entonces, como ven, ahora somos más eficientes enseñando. Ahora podemos ofrecer más recursos,
no solo a alumnos de pregrado, sino también a nuestros profesionales de salud, ¿no? Como el curso que estamos llevando hoy. Y otro impacto positivo, muy positivo para bien, es el fomento de la colaboración e investigación. Porque justamente hay plataformas como UpToDate, ¿no? Que contribuyen, ¿no? A la creación de entornos, porque hay muchos investigadores que desarrollan este tipo de artículos que ni siquiera son del mismo país, son de diferentes países que gracias a las plataformas se conectan, comparten información, conversan, discuten, ¿no? Debaten y luego tienen un producto confiable, seguro, con evidencia, ¿no? Que nos llega a nosotros con un clic. Entonces, esto nos ha permitido mejorar y avanzar mucho más rápido en la investigación, mucho más rápido en el trabajo colaborativo. Pero no solamente eso, sino que muchos de ustedes probablemente hasta hayan tenido juntas médicas de forma remota. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes a veces laboran en la capital, pero también se necesita su habilidad, se necesita de su esfuerzo y de su apoyo en provincia, y muchos de ustedes van a provincia. Pero cuando hay una reunión que coincide, simplemente se conectan. Entonces, es algo que ya estamos tan acostumbrados, pero no le damos a veces el valor, ¿no? Y no reconocemos el impacto que ha tenido en la educación y en la salud actualmente, ¿no? Es por eso que, como les decía, al final de todo esto, entendemos que nosotros adquirimos el rol de mentor, facilitador, ¿no? O curador de contenido. Nosotros ayudamos a nuestros alumnos a poder comprender mejor ya también el otro extremo. Si en nuestras épocas había muy poca información y la poca información que había la tratábamos de consumir rápidamente, ¿no? A través de libros, si aparecía la última revista tratábamos de prestarnos, sacarle una copia, no sé. Ahora estamos en otro extremo. Ahora hay abundante información, hay demasiada información, hay tanta información que el propio alumno no sabe ni cuál debería leer, ¿no? Qué es lo que realmente me sirve en este momento y qué es lo que tengo que dejar para después o no me compete a mí, ¿no? Ahondar en eso porque no es lo que necesito en este momento, ¿no? Entonces, es ahí en donde nosotros podemos orientar a nuestros alumnos, ¿no? Pero también hacerles entender de que hay ciertos riesgos con el uso de las tecnologías, ¿no? Para que ellos lo utilicen de forma ética, para que ellos lo utilicen de forma segura. Porque al final, como profesionales de salud, todo nuestro trabajo termina en la salud del paciente. Ya sea que yo solo me dedique a la docencia o a la práctica médica, al corto o a largo plazo todo termina en una buena atención al paciente o salvando o perjudicando una vida. Porque si yo enseño mal a un alumno y ese alumno hace una mala práctica, parte de la responsabilidad definitivamente es mía porque yo no le enseñé adecuadamente. ¿Y quién termina afectado? El alumno. Perdón, el paciente. Entonces, como ven, todo lo que hacemos al final va a terminar afectando a nuestros pacientes directa o indirectamente. Entonces nosotros tenemos que ya asumir ese rol, ¿ok? Yo tengo mis alumnos, ya no estoy en contra de la tecnología, pero lo que yo tengo que hacer es enseñarles a utilizar adecuadamente, a saber discernir en lo que sí está bien, de lo que está mal, de cómo utilizarlo, de qué es lo que yo debo ignorar y qué es lo que sí debo concentrarme en hacerlo bien, etc. Entonces, ya llegando casi a la última parte de nuestra clase de hoy, veamos un poco de los retos y las perspectivas de la tecnología en la educación médica, ¿no? Porque a pesar de estos avances significativos que hemos discutido, ¿no? Como la ampliación del acceso a la información, la simulación, el uso de estas herramientas digitales que también tienen mucho que ver con la gamificación, ¿no? El uso
de las inteligencias artificiales, aún existen muchas brechas. Hay todavía muchos desafíos en la formación que pueden limitar, ¿no? El aprovechamiento de estas herramientas. Y es por eso que tenemos que nosotros tener una visión un poco más amplia para poder reflexionar cómo adaptarnos, cómo mejorar y cómo utilizar este tipo de tecnologías. Uno de los retos que todavía tenemos, sobre todo en nuestro país, es la brecha digital. Y digo todavía porque si ponemos el mismo ejemplo que mencionamos en las diapositivas anteriores, del médico que viaja a provincia y desde ahí podría tener una junta o podría hacer una teleconsulta, practicar un poco de telemedicina, a veces ni siquiera se conecta a la videollamada, ¿no? O hay que apagar la cámara para solamente escuchar el audio. Entonces, ¿ya para qué hago una teleconferencia? Mejor simplemente hago una llamada telefónica que se escucha a veces más claro que una llamada por internet, ¿no? Dependiendo de la zona, el distrito en donde estás. Peor aún, si tú trabajas en una zona rural, sí, nos jactamos de que ya casi todas las zonas del Perú, la mayoría de las zonas ya tienen acceso a internet, pero lo que no les gusta mencionar es la calidad de ese internet. Una calidad que de verdad se asemeja más a los años 90 que a lo que se debería tener en el siglo XXI, ¿no? Entonces, todavía hay una diferencia muy grande en la infraestructura tecnológica y en la conectividad que se tiene en diferentes áreas, sobre todo si comparamos el área rural remota, sobre todo, con una zona metropolitana, ¿no? Entonces, todavía no tenemos la seguridad de que si yo implemento diferentes herramientas, sí se van a poder utilizar en otras áreas que no sean la capital. También muchos de nuestros docentes, sobre todo en provincia, no están utilizando y aprovechando todo lo que las tecnologías pueden ofrecer en este momento. A eso se le llama alfabetización digital de docentes, ¿no? También de nuestros estudiantes. Claro que el estudiante ya es un poco más ávido en utilizar estas tecnologías, pero cuando uno hace una comparación, de verdad es muy diferente qué tanto utiliza la tecnología un profesional de salud, un docente de profesionales de salud acá en la capital, y cómo utilizan las tecnologías un profesional de la salud, un docente en provincias. El docente de acá ya está utilizando muchas herramientas digitales y el docente de provincia solo utiliza a veces Zoom y ya. Cuando hay muchas herramientas que se deberían utilizar, muchas de las cuales vamos a ver ahora en este curso. Pero todavía existen esas brechas, ¿no? Entonces es importante ser conscientes de que todavía hay retos que superar. Y uno de los retos, ¿no? O barreras que también tenemos que superar y mantener y siempre estar alertas es la seguridad. Porque los datos de los pacientes, si bien es cierto, son muy necesarios para poder entrenar inteligencias artificiales, mejorar la interoperabilidad, compartirlo a través de teleconsultas. A veces este manejo de información no es muy responsable que digamos. Yo sé que el 99% de nuestros profesionales de salud se comunican a través de herramientas como WhatsApp, pero tenemos que ser conscientes de que esa es la herramienta más insegura que hay para compartir información. Es la herramienta más insegura que hay para compartir información, sin embargo lo hacemos. Compartimos información de nuestros pacientes, compartimos nuestra información de nuestra atención a través de WhatsApp. A veces compartimos videos, fotos, y no es una práctica muy segura que digamos, ¿no? Entonces también tenemos que entender que muchas de las tecnologías que estamos utilizando ya en nuestro día a día todavía se están utilizando de una forma no muy ética que digamos, ¿no? También los recursos que nosotros estamos utilizando, ¿no? Tenemos que tomarnos la molestia todavía de verificar la información, de contrastarla.
de no creer todavía a lo que se encuentra en Internet sin antes haber verificado toda la información que nosotros compartimos. Todavía tenemos que nosotros tener ese plus, ¿no? De que como expertos podemos verificar si lo que se está compartiendo es real o no, ¿no? Entonces, también es un reto que tenemos que nosotros que superar todavía. Entonces, así como muchos de ustedes están participando de este curso, felicitaciones, eh, no dejen de hacerlo, no dejen de capacitarse, no dejen de, por más cortito que sea el curso, si es de algo interesante o si es que es de algo que tal vez tú ya has hecho, pero puede que haya algún dato que, por ejemplo, el doctor Max no sabía, pero este otro docente sí lo domina mejor, ¿no? No considero que sea el que más sepa de tecnologías en salud, ¿no? Pero trato de mantenerme actualizado, trato de seguir viendo qué está saliendo, cómo lo utilizo, cuáles son las limitaciones que tiene. Pero tengo que seguir capacitándome, tengo que seguir aprendiendo. Y les invito a seguir haciendo eso, ¿no? No dejen de capacitarse, no dejen de actualizarse. Y no dejen tampoco de enseñar. Porque la mejor forma de aprender, y ustedes lo saben, es enseñando. Entonces no dejen de enseñar. Elaboren su propio contenido, sus propias diapositivas, sus propios videos, compartan la información con sus pacientes, con sus colegas, con sus alumnos, pero continúen, ¿no? Que esta bola de nieve crezca. Y llegamos a la diapositiva que les comentaba, ¿no? De lo que les quería contar, mencionándoles que hay cosas que sí o sí van a pasar, sí o sí van a pasar, que la tecnología no deja de evolucionar. Esta noticia es de hace muy poquito, muy poquito. Está en el New York Times, si es que lo quieren leer completo, ¿no? La computación cuántica está más cerca tras otro avance de Google. Primer paréntesis. Google, bueno, los ingenieros que trabajaban en Google desarrollaron la tecnología que permitió tener ChatGPT ahora, que se llaman los Transformers y otras herramientas más. Se desarrolló en Google. Ahora, bueno, esos ingenieros al final salieron de Google, pero utilizaron esa tecnología que se creó cuando trabajaban en Google. Y ahora tenemos ChatGPT, Claude, Gemini, ¿no? Y que ya parece que forma parte de nuestro día a día, ¿no? Se creó en Google. Segundo paréntesis. Si alguno ya llevó conmigo la clase de inteligencia artificial, estoy seguro que le quedó muy clarito que las inteligencias artificiales son cálculos matemáticos. Y ahí les he enseñado incluso cómo hacer los cálculos matemáticos y cómo desarrollar tu propia inteligencia artificial. Todos terminaron con su propia inteligencia artificial, pero al final les hice entender a todos que todo es cálculo matemático. No es un razonamiento abstracto. No hay nada abstracto en el desarrollo de estas inteligencias artificiales hasta ahora. Todo es un cálculo. Si es que llega a la respuesta correcta es porque ha hecho un cálculo correcto. Si es que te habla como si fuera una persona con un lenguaje muy fluido, tan natural como si fuera un ser humano, es porque es un cálculo matemático que resulta ser preciso para esa conversación que tienes. A veces el cálculo comete errores porque se necesitan cada vez computadoras más potentes para hacer cálculos más grandes y más grandes. Habrán visto que ahora las inteligencias artificiales elaboran videos y los videos, si es que lo vemos desde un punto de vista mucho más filosófico, no están editando ni creando un video, no es eso, están creando, simulando mundos. Eso también lo abordamos en la clase de inteligencia artificial, en el curso de inteligencia artificial, pero tenemos que entender que es la inteligencia artificial haciendo cálculos precisos para desarrollar un mundo con físicas específicas, con comportamientos específicos, pero son cálculos que desarrollan y simulan un mundo, un universo, pequeñito, chiquitito, pero son cálculos que desarrollan eso.
todavía son muy imperfectos, porque si ustedes ven las inteligencias artificiales que están elaborando estos videos, todavía vemos que las manos desaparecen, aparecen, los movimientos de los cuerpos todavía son medio así amorfos, pero cada día está mejorando porque están cada vez utilizando computadoras más potentes o más computadoras o lo están dejando más tiempo para que se entrene. Todavía las más potentes no lo lanzan al mercado porque no es costo efectivo. OpenAI lanzó Sora, pero esta versión de Sora, que es una de estas herramientas que hace video, la que se lanzó ahorita al mercado, es una versión light, una versión súper comprimida, porque la versión completa, la que se hace entre comillas buenos videos, necesita tanta computación que si 500.000 personas entran al mismo tiempo a querer hacer esos videos, todo el servidor colapsaría. Por eso no pueden todavía lanzar eso, porque se necesitan millones de cálculos matemáticos para desarrollar eso. Millones de cálculos matemáticos. Y las computadoras que tenemos ahorita tienen mucho límite para esos millones de cálculos. Pero ya tienen mejor conocimiento, ya conversan como si fuera una persona normal, ya responden, ya les puedes dar órdenes, ya te entienden, ¿no? Lo que tú quieres hablar, ya sea incluso cosas muy abstractas, te entienden, ¿no? Pero es que son cálculos matemáticos. Habiendo quedado claro eso, que ahora, mientras mejor quiero que sea mi inteligencia artificial, más inteligente, más potente, más robusta, necesito más computación para hacer más cálculos matemáticos, más precisos y en mayor cantidad. Viene esta noticia. Google presentó una máquina experimental capaz de realizar tareas que una supercomputadora, de las de ahora, una supercomputadora tradicional, no podría dominar en 10 cuatrillones de años. 10 cuatrillones de años. Esto todavía no es que están desarrollando una inteligencia artificial. Lo que le han dado son tareas, hacer algunos cálculos, ¿ya? Algunos cálculos que si a ese cálculo, vamos a llamarlo así para que se entienda, una ecuación matemática, ¿ya? Esta ecuación matemática, si yo lo pongo en este momento a los servidores, a las nubes más potente en el mercado, la nube que desarrolló ChatGPT, la nube que desarrolló Sora, la nube que desarrolló Gemini, yo le doy esta ecuación matemática a esa supercomputadora con cientos y cientos de procesadores, ¿no? Resolver esa ecuación le tomaría 10 cuatrillones de años. Ahora, yo le doy la misma ecuación a esta computadora cuántica y lo resuelve en poquísimo tiempo. Muy poquísimo tiempo. Ahora les pregunto, si las inteligencias artificiales solo son cálculos matemáticos y se necesitan estos servidores trabajando solo semanas o meses, nada más, para entrenar lo que ya tenemos ahora, semanas o meses, así fuera un año o 2 años, imaginemos que son 2 años, para entrenar ChatGPT, por ejemplo, o otra herramienta que ya habla como persona. Sé que repito como loro, pero necesito que entiendan esto. ¿Qué pasará en pocos años cuando esta computadora cuántica pueda resolver estos problemas matemáticos que requieren los entrenamientos de inteligencia artificial y el desarrollo y puesta en marcha de las inteligencias artificiales? ¿Mm? Interesante, ¿no? Hace poco tiempo escuché una frase. Las inteligencias artificiales no van a reemplazar ningún puesto de trabajo. Yo paré la oreja. ¿Cómo así? No.
según lo que estamos viendo, los trabajos van a ser reemplazados por profesionales que saben utilizar bien las inteligencias artificiales. Contexto. Si yo antes necesitaba 5 profesionales trabajando de forma individual para hacer un proceso o procedimiento, estos 5 profesionales podrían ser reemplazados por un profesional que utiliza de forma eficiente herramientas de inteligencia artificial. Entonces, si tú no estás capacitándote, si tú no estás entendiendo este nuevo paradigma y no estás adoptándolo a tu día a día y mejorando todos los días, entonces va a llegar el momento en el que vendrá otro que sí utilice estas herramientas de forma más eficiente que tú. Él es el que te va a reemplazar. Entonces, la tecnología va a evolucionar. ¿Para bien o para mal? Soy positivo. Considero que para bien. Pero depende de ti si quieres mantenerte actualizado o no. Muchas gracias. Terminamos entonces esta clase introductoria. Espero verlos, ¿no?, en las siguientes clases. Espero que puedan compartir sus experiencias a través de los foros. Yo respondo todas las preguntas de los foros, ¿no?, porque considero que es una forma en que otros que tienen dudas similares puedan también ver. Pero seguimos adelante. Espero que estas clases sean muy productivas para ustedes y agradezco que me den la oportunidad de enseñarles. Muchas gracias.